¿Quién es usted? El radioteatro nace en la Argentina en el año 1929 y durante toda la década del 30, que fue una época de crisis, mucha crisis en la Argentina, le dio mucho trabajo a los actores, fue un cambio de rubro, ¿no? Pero ¿qué pasaba en La Paz? En La Paz también tuvimos radioteatro, después que nace el ET40. Le vamos a consultar a Tito, que de algo sabe de eso. Claro, estamos en un mes histórico para La Paz porque estamos en marzo y el 8 de marzo de 1973 empezó el ET40 a funcionar acá en la ciudad de La Paz, o sea, estaríamos cumpliendo 50 años en este mes. Y yo desde entonces, que era soltero todavía, con mucho sacrificio, me trajeron esta radio de Buenos Aires, una Noble 7 Mares, que era lo último que había, y en una radio como esta tuve la suerte de escuchar por primera vez a ET40. ¿Cuántos años tiene esa radio? Y esta la compré en el año 1972 y salía 105 pesos. El valor de la radio. Sí, porque me acuerdo que era varios sueldos. No existía la FM, era como verás, una radio de 6 bandas, se podía escuchar de distintas partes del mundo y hasta tenía un uso horario. Vos tenías que buscar el continente o el país que querías y con este relojito sabías la hora que estaba en ese país. Y acá tenía un sintonizador que la radio tenga buena pila o que esté bien calibrada. Después, más en los años 80, ya trabajando en el banco, con el compadre Coco Jalí compramos este radio que es un Noble Carina, que también es AM, no tiene FM, para escuchar. Y ahí casualmente escuchábamos a la siesta a veces los radioteatros que había por el ET40. Bueno, y ahora vamos a ir a conocer y a charlar con alguien que tiene mucho que ver con el radioteatro en La Paz. Así es. Vamos, nos acompañan, lo vamos a conocer y vamos a conocer sobre el radioteatro en La Paz. Y acá ya estamos con nuestro invitado de hoy, que es Tito Zavala, el popular Tito Zavala, que tiene mucho que ver con el teatro y con el radioteatro de La Paz, que es lo que vamos a hablar hoy. Muy buenos días, Tito. ¿Qué tal? Buenos días, Diana, buenos días a vos, a Tito, a Ezequiel que está con la cámara. La cámara, sí es. Y buenos días a todos. Muy agradecido por haberme invitado a este diálogo y a recordar toda esta faceta que uno ha tenido en cuanto al radioteatro. En la presentación decíamos que el radioteatro en Argentina nace en 1927 y toda la década del 30 es el furor del radioteatro, ¿no? Pero en La Paz, ¿qué pasó? Mira, sí, en realidad yo recuerdo, ¿no es cierto?, que era chico cuando yo iba a presenciar las presentaciones del radioteatro. En aquel entonces venía la compañía de Jorge de Torres, un actor y director de radioteatro de la costa del Uruguay, y nosotros nos prendíamos todos los días, por supuesto, con mi familia, bajo la sombra de los árboles. Era un horario sagrado. Yo no recuerdo si era 2:30 de la tarde, las 3. Y bueno, y después queríamos, ¿no es cierto?, ver qué fecha iban a hacer la presentación acá en La Paz para ir a verlo. ¿En qué radio lo escuchaban ustedes? Y bueno, en el ET40, primeramente en el ET15, Radio Concordia, que entraba muy bien la frecuencia acá en La Paz. Y luego en el ET40, nuestra querida LT40. ¿Y dónde se hacían las presentaciones cuando venían los actores? Bueno, en los teatros, ya sea en el cine Teatro Urquiza, en la biblioteca, acá en La Paz. Y después también trabajaban en los patios de escuela para cooperadoras. No recuerdo en este momento las escuelas, pero también organizaban la presentación de las compañías de radioteatro. Y ahí teníamos la posibilidad de ver a los actores en vivo y en directo. Y bueno, era algo realmente, digamos, que uno lo hacía con tanta alegría y tanto entusiasmo, con una ansiedad de verlos de cerca.
Claro, pues simplemente conocían sus voces. Exactamente, exactamente. Eso era lo bueno que tiene todavía la magia de La radio. radio. Exacto. Nosotros nos imaginábamos la primera actriz, cada uno se la imaginaba, Sí. rubia, morocha, divina, ojos celestes. Cuando venía te encontraba a veces con una señora mayor, No era lo de que- muy linda voz, por ser. Ajá. Y lo mismo pasaba con las chicas, con el Claro. primer galán, Sí. Jorge de Torres. Me acuerdo de Jorge de Torres, es lo que más me acuerdo cuando hicieron en el LT15, Tijereta Vizcacha, el terror de las muchachas. Sí, Era cómica, porque algunas eran Ajá. cómicas. y otras- Claro. Después estaba el Guapo el 900, el Tigre Millán, Sí. Hormiga Negra, Santos Vega. Era bien. claro. ¿Por qué venía a buscarla? ¿Acaso ella no sabía que había otra mujer en su vida? Un portazo la volvió a la realidad. Los pasos ya no se oían. Adivinaba a ese hombre parado frente a su casa mirando hacia su ventana. Estaba el protagonista, ¿no es cierto? Y todo el elenco que le seguía. Ujú, ujú. Y también puntualmente estaba el actor de carácter, que era aquel que hacía un papel más bien cómico. Y luego estaba la damita joven, ¿no es cierto? Que era la actriz más jovencita del elenco. Ajá. Se lo denominaba así. ¿no es Así cierto? se lo denomina. Claro, el radioteatro es un contenido de tipo, digamos, radiofónico, teatral o fantástico, ¿no es cierto? Claro. Y que se basa fundamentalmente este género en la fusión de contenido teatral y de radio. De radio, claro, claro. Y al carecer de los elementos visuales, el radioteatro depende mucho del diálogo, del texto, de la música y de los efectos de sonido, que eso es fundamental, porque de esa manera ayudaban al oyente a imaginarse la historia. Claro, claro. Por favor, no me lleve más lejos. ¿Por qué? Le parecerá extraño en una mujer como yo que lo ha seguido hasta aquí. Pero tengo miedo ¿De mí? de la noche, del mar, de usted. Tenían un relator, Ajá. y el relator era un actor más, porque era el que nos ambientaba en la secuencia, en la situación. Claro. Si era una escena intimista, una escena romántica, el relator lo hacía con una voz acorde a esa escena. Exacto. Y si era una escena, por ejemplo, de lucha, de pelea, tanto la música rápida y el relato rápido a uno lo metía de lleno en ese ambiente, ¿no? Claro, claro. El hombre se volvió hacia ella y Silvia sintió en la oscuridad su aliento. Unas manos potentes la agarraron y la acercaron más y más a él. Yo me acuerdo que en aquel entonces nosotros trabajábamos con efectos de sonido de un disco de vinilo que había sacado la BBC de Londres. Tenía muchos surquitos, tenía, digamos, efectos de trueno, de gritos, de sirena, todo. Y había que acertar justo, claro. ¿Cuál era el...? Por eso se grababa de antemano, porque Claro. si no, hoy en día no, tenés todo digital y ya programado. Sí. Y si no había efectos que había que hacerlos nosotros. Vamos, antes de que Sí. vamos a contar que Tito fue actor de radioteatro. Sí, sí, sí. ¿En Más- LT40? En LT40. Corría el año 80, 81. Yo hacía locución comercial allí en LT40. Y bueno, ya lo había conocido a Jorge de Dios. Yo comencé teatro con Irma Echeverría en el colegio secundario. Y luego conocimos a Jorge y bueno, y desde ahí empezamos también a trabajar en su elenco. Claro. Y yo trabajaba en el T40, como decía, y justo había venido una compañía de radioteatro de la ciudad de Santa Fe, de José María Borges y Pamela Hansen. Y bueno, ellos empezaron a emitir todos los capítulos de las novelas, y estuvimos dialogando ahí, y yo le decía que también hacía teatro, que me gustaba.
Entonces me invitaron, si no quería hacer una prueba con ellos, sobre todo una prueba en la parte, digamos, vocal, porque el radioteatro, una de las cosas principales es la expresividad del lenguaje. Silvia. Déjeme. No puedo. Eres lo que más quiero en el mundo. Y bueno, hicimos una prueba, qué sé yo, y me dijeron, no, excelente, ya está. Bueno, y yo quería hacer una experiencia, tener una experiencia, mejor dicho, con el radioteatro. Y fue muy lindo, una cosa muy divertida, porque nos reuníamos en un lugar a grabar, a probar voces. Como te decía, a veces no teníamos los elementos de sonido y había que hacerlos nosotros. ¿Y quiénes eran los actores en La Paz, por ejemplo? Yo no recuerdo bien quiénes estaban en ese entonces, pero la primera figura era Borges y la señora Pamela Hansen. Era toda una familia. Las compañías teatrales de radioteatro eran todos familias. Pero acá en La Paz, cuando grababan, sí, ¿había actores paseños que grabaron? Que trabajaban también como actores. Sí. Sí, había un par de actores más que estaban junto a nosotros. No recuerdo bien quiénes eran, pero, o sea, pero eran también compañeros que en ese momento incursionábamos en el teatro. ¿Y los efectos especiales qué utilizaban para los efectos de sonido, por ejemplo? Bueno, aparte de las grabaciones, ¿no es cierto?, en ese disco de vinilo, utilizaban, por ejemplo, para realizar el viento, soplidos, unos soplidos bien contra el micrófono. Teníamos unas cajitas con piedritas y arena, y con el dedo iba marcando como pasos. Alguien que venía caminando entre el pasto en una calle de tierra, el galope del caballo con el palmeteo. Ese es fácil, ese es el más fácil. Claro. Ese lo saco, sí. No sé, a mí me contaron que puede ser que los truenos lo hacían con una chapa o algo a veces. Sí, había de distintas formas, ¿no es cierto? Eran todo unas técnicas que utilizaban en aquel entonces para los sonidos. ¿Cuánta creatividad que tenía? Exactamente. Y después, o sea, presentaban las obras en el ET40, en los teatros, pero también salían de gira. Sí, teníamos una lista, una grilla de lugares donde íbamos. Hicimos zona de Corrientes, Entre Ríos, la zona del centro de Entre Ríos, Villaguay, Villa Clara. Íbamos aquí a un lugar también muy lindo que Colonia Víctor. Fuimos ahí al centro israelita. Claro. Exacto. Y después hicimos la zona de Guayquiraró, Paso Telégrafo, Paso Ceja, centro comunitario ahí de Libertador. Y luego acá en las ciudades vecinas, Santa Elena, Feliciano, San Gustavo, y toda la zona rural. Y todo donde llegaba el alcance del ET40. Exactamente, hasta donde llegaba la cobertura de la radio. Y en la zona rural trabajábamos para cooperadoras de escuelas, centros comunitarios. ¿Y cómo los recibía la comunidad? No, muy bien, una alegría impresionante. A veces teníamos los escenarios ya estructurados, y otras veces teníamos que actuar en un patio, en el piso, y si no en un acoplado, que lo desmantelaban y dejaban nada más que la base. Y bueno, las estructuras, digamos, para colgar los telones, lo hacían la gente del lugar. Y la compañía llevaba los telones y llevaba el decorado, que siempre eran pintados, dibujados. Y después las valijas con todo el vestuario. Y el sonido era un sonido precario, pero alcanzaba para que escuchen la gente que estaba en el lugar. Las luces también. Y me acuerdo que llegaban los trastorcitos con los acoplados, con
con las sillas y todos sentaditos, así que venían de algunos kilómetros del lugar para ver la obra. Claro, claro. Era una atracción. Era todo un acontecimiento. Exactamente, exactamente. Y nosotros, ya te digo, nos divertíamos mucho grabando, y después cuando se hacían las presentaciones en el escenario, por supuesto que se reducía, o sea, ¿cómo te puedo decir? Se hacía un resumen de la historia. Claro, ¿Cuánto duraba una presentación teatral? Y una hora 15, Claro. No más. Sí, porque no se puede. Es claro. Y ya te digo, muy lindo. Yo tuve la oportunidad también de ver grandes actores del radioteatro acá en La Paz. Porque con Jorge de Torre vino doña Manuca Santangelo. Ella actuaba con un nombre artístico, Manuca Montes. Y Felipe Santangelo... ¿De dónde era ella? Ella de Victoria. Y Felipe Santangelo era el suegro. El esposo de ella era Raúl Santangelo, que también actuaba con un nombre artístico, era Raúl Jordán. Y Manuca Santangelo es un gran referente del teatro y del radioteatro en la Argentina. En 1992 recibió el premio Podestá en Buenos Aires por la Asociación de los Actores, Asociación de Actores Argentinos. Y después otros premios más, ¿no es cierto? Por el Instituto Nacional del Teatro también. Y luego se trasladó a Concepción del Uruguay, y en Concepción hay una calle que se llama Manuca Santangelo. Sí. Y ella vino, yo tuve la oportunidad de verla, doña Manuca, a Felipe Santangelo, el suegro también, al esposo de ella, Raúl Santangelo. Y es una gran satisfacción, porque yo después, con el tiempo, me enteré, digamos, de la gran trayectoria que tenía ella. ¿De los orígenes de dónde venían ellos? Exactamente, ella era se llamaba Manuela Victoriana Tejedor. Era hija de uno de los hermanos Tejedor, que era una familia de gente de circo. Claro. Y bueno, y Osvaldo Tejedor, que venía a ser un primo de ella, creo, era el creador del famoso circo Lobandi, que vino durante muchos años en La Paz. ¿Cómo era la promo del circo? Lo van diciendo los chicos, lo van diciendo los grandes. Lobandi, el circo más grande. Qué coincidencia, ¿no? Porque yo, que sé muy poco de teatro, todas esas cosas, pero algo que he leído es que todo lo que es la radio, el teatro, el cine, en sus inicios fueron con los hermanos Podestá, que también tenían algo que ver con el circo, ¿no? Exactamente. Sí, porque el teatro nace en el circo. Exacto. Nace en el circo. Y era de familia cirquense también. Exactamente. Sí, nos remontamos al año 40, más o menos, con Carlos Chiappe. Bueno, ahí lo voy a cortar un cachitito. Vos sabés que yo tengo mis años, y mi papá y mi mamá, cuando vivíamos en Buenos Aires, en Castelar, me llevaron un día, yo vagamente me acuerdo, eran los años 56, 57, a ver la compañía Juan Carlos Chiappe en una sociedad de fomento. Y desde entonces me quedó ese nombre grabado, porque después de él vinieron un montón, que fue uno de los primitivos que hicieron famosos. En el año 51 más o ¿Qué menos. hacía radioteatro también? Radioteatro, me acuerdo, una sociedad de fomento era un salón que ahora se le llama Zoom, por ejemplo, eran unos salones comunitarios. Y ahí, Juan Carlos lo único que me acuerdo es que había una mesa, una silla, uno que salía con un cuchillo, algo de eso me acuerdo. Claro. Era muy chico, pero me quedó grabado ese nombre. Sí. Bueno, todos estos nombres que ustedes están diciendo también uno lo ve a veces en las películas de la época del cine de oro argentino, ¿no? Exactamente. Bueno, en el año 51 Juan Carlos Chiappe presenta por primera vez Nazareno, Cruz y el Lobo. Claro, ¿no es cierto? Sí, yo te digo. ¿Habrá sido eso? No sé. Claro. Lo que pasa es que, el radioteatro es cuna de grandes estrellas. Claro. Y venían de los circos criollos. Claro. Los circos criollos, la primera parte tenía, la parte acrobática, de malabarismo, zanqueros, magos, los infaltables payasos. Y la segunda parte era la obra de teatro. Y las obras de teatro que presentaban en los circos criollos venían del radioteatro. Por ejemplo, el León de Francia,
como es Juan Moreira, los que vos nombraste hoy, Tito, Nazareno Cruz y el Lobo, y venían de eso, ¿no? Exacto. Y los grandes actores, como vos decías también, Diana, que vienen de los circos, del radioteatro, fueron grandes referentes, y ellos, grandes estrellas como Luis Andrini, Nini Marshall, con su personaje Cándida, Catita, bueno, en el caso de Luis Andrini con su personaje Felipe. José Marrone también, ¿no? Claro, Carlos Balá, todos venían de esa escuela del radioteatro. Claro. Sí, Hilda Bernard, Pepe Aria, Pepe Iglesias, Juan Carlos Mareco, Alfredo Alcón. Claro, después Tincho Zavala, también estaba Olga Zubarri, en esa época el actor también nuestro, digo nuestro porque era entrerriano, de Villaguay, Osvaldo Terranova, nacido en Villaguay, ya fallecido, también venía de la parte de radioteatro. Claro. Y bueno, Roberto Escalada, Carlos Carela, todos grandes estrellas, Nora Cárpena, sí. Norma Leandro, Alfredo Belcón, como decías, claro. Tito. Y el circo, por ahí fue, digamos, la posibilidad de que el teatro llegue al pueblo. Exactamente. Porque anteriormente era muy difícil que las clases populares puedan acceder al teatro. Exactamente. Entonces, el circo le posibilita al pueblo, ¿no? Sí, acercarse a esta cultura de... Exacto. Y el radioteatro también era una alternativa para todos aquellos que no podían ir a un teatro convencional, ya sea por las distancias. También había radioteatro para chicos. En una época en Buenos Aires, los estudios de las radios eran estudios muy amplios. Y el radioteatro lo hacían a través de muñecos. Entonces había toda una platea presencial. Bueno, ellos lo gozaban visualmente y auditivo. Claro. Y después, bueno, los demás, no sé, el público en general, que después se prendía en la radio. Claro. Y era tan popular, digamos, el radioteatro, que dice que llegaba a cierta hora en Buenos Aires, vamos a suponer 6 de la tarde, y los negocios, por los altoparlantes, sintonizaban la radio y amplificaban para no perder las ventas. Entonces el que llegaba al lugar estaba comprando y ya estaba escuchando el capítulo. Sí, no, realmente, digamos, el radioteatro muy popular en toda la sociedad argentina. El radioteatro es propio de nuestro país. Volviendo al LT40, La Paz. Sí. ¿Te acordás cuando vino Alfonso Amigo con su compañía acá a La Paz? Sí, recuerdo. Vinieron al Hotel San Martín, de Dudlorán, que era. Ahí estuvieron varios meses. Sí, yo fui a ver varias obras de Alfonso Amigo. Alfonso Nicolás Amigo, un gran actor, tanto de teatro como de radioteatro y del cine argentino. Era de Buenos Aires, se radicó acá en La Paz, emitía a través de la radio, la LT40, los capítulos, y luego también hacían giras. Alfonso Amigo, o sea, él hacía siempre un personaje de traidor, él hacía de malo, porque estaba el personaje bueno, el malo, y bueno, el negro Barraza, nadie lo pasa. Sí. Eso contado por él mismo, porque como éramos prácticamente la casa de mamá y el hotel tan cerca, se habían hecho muy amigos a las hijas de él con mi hermana. Y en varias oportunidades contaba las anécdotas, sí. Y más de una vez se le subieron al escenario a querer pegarle o con un cuchillo y tener que disparar, porque la gente del campo, la gente que lo venía escuchando, ya le venía acumulando rabia, y cuando lo tenía frente a frente le tiraban con una silla. Sí. Esas cosas podían ocurrir. Aparte era un tipo grandote, corpulento, y tenía una voz muy así, como sobradora. Aparte de la actuación, ¿no? Sí. Y él hacía el Tigre Rocamora, después el Tuerto Lunanco, que eran realmente impresionantes, claro. Sí, Alfonso Amigo, un gran referente del teatro, del radioteatro. Yo ya te digo, desde chico, ¿no es cierto? Fíjate vos que hay obras de radioteatro que duraron más de 20 años. Por ejemplo, del año 40 al 60 y pico, los Pérez García, Claro, los Pérez García. Con Blanquita Santo, y
Y que después se hizo hasta creo que se hicieron capítulos en televisión de los Sí, Pérez García. exactamente, Sí. exactamente. Sí, Ahí está el dicho. Vos tenés más problemas que los Pérez García. exactamente, era una familia de clase media, con toda una problemática, pero era muy, muy llevadera, muy jocosa, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo porque sí, eso lo escuché con mamá, con mi abuela, estaba el Glostora Tango Club, y después venía la familia, los Pérez García. Los Pérez García. Era tipo 8, 8 y media de la noche. Todo el mundo lo escuchaba. No, pero que era otra cosa, no había, entonces claro. todo prendido. Sí, volviendo, Tito, también a eso de la reacción del público, como vos contabas recién, una vez tuve una experiencia en un lugar, yo hice, participé en la novela de la difunta Correa, la historia de Olinda Correa. Y a lo último, cuando ella cae en el desierto, el escenario era bastante bajo, se levanta una señora, la toca y se hace la señal de la cruz. Claro. Y en otra obra, yo no sé si era el Guapo, yo hice el Guapo de 1900 también, el Negro Tom, Polipo, Laina Rosqueta y el Fantasma de la Estancia de la Anacleta, que era muy jocosa, muy reidera, y Felipe el Infeliz, que era una adaptación de Felipe de Luis Andrini, pero una adaptación para el radioteatro. Era Felipe el Infeliz. Y en una de las obras estaba el que hacía el amo, porque el Negro Tom se trataba de la época de los esclavos. Y estaba el amo, ¿no es cierto?, que era un tipo terrible, duro, y con un látigo, ¿no? Y entonces en un momento lo presiona a uno de los esclavos y le dice que le va a dar el latigazo. Y en eso se levanta de la platea un hombre, se saca la camisa así para afuera y dice: vení, metete con un hombre, no te abusé de ese pobre infeliz. Entonces después alguien que estaba al lado lo calmó, ¿no es cierto? Claro. Pero eso es realmente extraordinario. A mí me llena de satisfacción, claro, porque la gente se mete en los personajes. Es un logro del actor. Exactamente, exactamente. Y calaba bien hondo eso de cuando se metían también en los capítulos. Claro. Una vez fuimos también a un paraje acá y estábamos todos reunidos y vinieron a saludarnos, la gente con un cariño grande. Yo tengo un gran recuerdo contra esa gente. Venía, nos abrazaba, ¿no? Y por ahí vino una persona y nos preguntaba qué personajes hacían. Y había el actor que hacía del traidor, por supuesto, el Tuerto Lunanco. ¿Cómo se llamaba? Tuerto Lunanco. Aparecía con un parche acá, era maldito. Entonces le dice: ¿y usted qué personaje hace? Yo hago el Tuerto Lunanco. Ah, no, dice, retírese, amigo, no queremos saber nada con usted. Entonces después le explicó que era un actor, claro, porque si no, pobre, lo dejaban afuera del ruedo, ¿viste? Pero cómo la gente se metía, sí, cómo la gente realmente vivía, y es algo extraordinario eso. También se imprimían fotos con los actores, y entonces después se repartían y firmaban, ¿no? Ya en la época que yo empecé ya no estaba esa modalidad, pero un recuerdo muy lindo. Yo no incursioné mucho, pero habré estado 2 años, pero esos 2 años realmente fue algo muy, muy lindo. La gente, el cariño de la gente, ¿no? En teatro también, ¿no es cierto? Sí, teatro, sí. ¿cómo es? Y bueno, cómo a uno lo atendía. Eso, Tito, ¿cómo lo recibía la gente? No. Porque ustedes trabajaban con las cooperativas de la escuela, la junta vecinal, entonces. Sí. ¿Pasaban hambre, pasaban necesidad? No, de ninguna manera, nos atendían impresionante. Siempre había algún asadito. Asado, empanada, pasteles criollos, dulces regionales. ¿Te acordás de algunos lugares que tengas en la memoria, que siempre hay algún lugar que a vos te queda, más algún conocido de la época? Las pistas de baile también eran famosas en esa época. Sí, bueno, sí, me acuerdo de San Ramírez,
Ombú, las distintas colonias. ¿Los Felipe Carruego junto alguna vez? Sí. Sí, casado con fuego, cordero siempre. En Mulas Grandes, ¿Qué pasó ahí? también estuvimos en lo de David Boloño. Ah, Sí, nos atendían de primera, asado, como te decía, empanada, y cuando parecía que ya estaba todo, que era eso nomás, de postre unos pasteles grandes, ¿no? Que yo por supuesto lo ponía en una bolsita y lo comía el otro día, porque si no, no dábamos más. Y fíjate vos que uno también de los referentes del teatro y radioteatro es Alberto Migré. Y él después... después de telenovelas. Exactamente. ¿No? Alberto Migré para mí hizo la telenovela más linda, que fue Rolando Rivas. Esa fue un éxito total. Con Claudio García Satur. Y Soledad Silveira. Exactamente. Eso fue la novela. Que la pasaban en blanco y negro. Y porque no había televisión en colores todavía. Creo que la pasaban en Volver. En algún momento. Fue una cosa que separaba al país para Rolando Rivas. Exactamente. Que después también fue el protagonista Nora Carpena. En la segunda parte. En la segunda parte. Así que... Bueno. Qué linda charla. Qué hermosa charla, Tito. Bueno. Qué lindo recordar, qué lindo aprender, porque vamos descubriendo cosas también. Sí. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a Tito, que nos puso la casa. Sí. A Ezequiel, también. En las cámaras. Y bueno, me gustaría que para ir cerrando, si un mensaje para los jóvenes que se quieran animar, los que están ahí que no se animan en el teatro o en la radio. Porque siempre estás trabajando en la cultura. Y mucho con jóvenes. Sí, trabaja mucho en la cultura, en el tema. Sí, felizmente hace muchos años que vengo teniendo los talleres, tanto de teatro como de canto, y el 80% son jóvenes. Son jóvenes. Y una persona grande, si tiene ganas, puede empezar a hacer teatro. Pero sí, no hay límite de edad. Tal vez nunca pudo, porque No trabajaba. hay límite de edad. Hubo un año que trabajé contratado por la UADA, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por un programa de UPAMI, o sea que dependía de PAMI, para personas de adultos mayores. Tuvimos mucha satisfacción, hicimos una actuación en el Juan L. Ortiz en Paraná, Mirá qué bueno. un grupo muy lindo. Era por un periodo, ¿no es cierto? Estuve 2 años, y una satisfacción muy grande, por supuesto distintas temáticas, Claro, ¿no es cierto? Pero siempre dinámica. Y yo le diría a todos, tanto a jóvenes como adultos, que el teatro es una magia muy, muy linda. Aparte, uno conoce gente, interactúa con los demás, y bueno, una satisfacción muy grande, lo digo con mucha humildad, pero muy contento, ¿no? Que la vida, que Dios me ha dado esta oportunidad de estar contándolo y de poder haber vivido todo eso. Y ese reservorio yo lo quiero volcar también a la gente, a todos, y a todos los jóvenes y a todos aquellos que le interesa todo esto. Muy bien, Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, aprovechen, acérquense, porque Tito tiene mucho para dar, muchísimo para dar. Muchísimas gracias, Tito Sabat. Gracias, Tito. En la esquina la